Dentro de las guías de onda vamos a encontrar piezas con características muy variables físicamente que sirven para generar modificaciones en la forma de propagación. Típicamente las uniones híbridas o T mágicas vistas aquí en estos dos primeros dibujos, un derivador de señal o splitter mostrado aquí en un corte. Aquí vimos una pieza de transición entre un modo transverso eléctrico o transverso magnético rectangular y un híbrido de sección circular. Los circuladores son piezas que unen tres guías de onda donde la señal que entra por el terminal 1 sale por el 2, el que entra por el 2 sale por el 3 y el que entra por el 3 sale por el 1. Este elemento que vemos alrededor del circulador sirve para inyectar mediante una bomba agua de refrigeración, ya que estos elementos se utilizan fundamentalmente en equipos de microondas de potencias muy elevadas, donde las temperaturas dentro de las guías de onda suelen ser también elevadas. Un oscilador es un elemento complejo que, a diferencia de los circuitos de baja frecuencia donde podíamos hacerlo con componentes discretos, aquí tenemos elementos donde dentro de esta pieza está el oscilador propiamente dicho, construido con un diodo GaN, más una serie de componentes mecánicos que hacen que todo este elemento oscile a una frecuencia determinada. En particular, el fabricante aquí nos da algunos datos, como la tensión de alimentación del oscilador, entre 8 y 10 volts de corriente continua, un consumo sumamente bajo, 120 mA, la frecuencia a la que opera, 9,4 GHz, la potencia que podemos sacar del oscilador, extremadamente baja, 10 mW, con un valor máximo típico de 15 mW, el tipo de conector que necesitamos para conectarlo al resto del equipamiento y para qué tipo de guía de ondas. R100 es un nombre comercial, una sigla comercial de guías de onda. Vemos en esta foto un adaptador de modo transverso electromagnético a transverso eléctrico. Físicamente son partes de guías de onda con características mecánicas que hacen que se modifique la forma en que se va a propagar la señal a partir de este dispositivo. Un atenuador variable formado por un tornillo micrométrico que va a introducir dentro de esta guía de onda que vemos aquí una pieza que va a atenuar la señal, en este caso producir una atenuación de hasta 20 decibeles, para una frecuencia determinada, para un tipo de guía de onda determinada, y nos da el fabricante las características físicas de longitud y peso del atenuador. Aquí se ve el rectángulo, el orificio que corresponde a la guía de onda, y habrá otro igual del otro extremo con esta pieza micrométrica que va a introducir atenuación entre la señal que está a la izquierda y la señal que va a pasar hacia la derecha. Un atenuador fijo es simplemente una rodaja que va insertada en serie en nuestra guía de onda, donde va a haber unas piezas mecánicas en forma de ventanilla o en forma de filtro que va a producir la atenuación. Los cursores de cortocircuito formados por guías de onda con un tornillo micrométrico que lo que hace es correr dentro de esta sección circular una pieza que hace de fondo de la guía de onda, de manera que el cortocircuito, el corte de la guía de onda, se puede elegir a qué distancia va a estar respecto del inicio de la propia guía. Los acopladores de cruce, que son estos cubos con los orificios para las guías de onda interna, que permiten que la señal siga un camino particular. Dentro de los acopladores de cruce van a encontrar estas rodajas con distintos orificios que son los que van a producir la modificación en la circulación del campo electromagnético dentro del acoplador. Los moduladores también son piezas muy complejas que, a diferencia de un modulador en baja frecuencia que podía ser un simple transistor en el cual entraba la señal portadora y la señal moduladora,
aquí están diseñados con diodos PIN y forman todo un conjunto complejo que va a producir la modulación de señales en frecuencias de microondas. Aquí vemos una unión híbrida o T mágica en la cual tenemos dos entradas y dos salidas. Las salidas corresponden a la que estoy mostrando en este momento y la paralela que no se ve en la foto. En esas dos salidas tendré en una la suma de la señal que entra por aquí y en la otra la resta de la señal de lo que entra por aquí y por aquí. Veamos el funcionamiento de un diodo GaN. El diodo GaN es un semiconductor formado por material N, material P y material N menos negativo que el material N del cátodo. De esta manera, la configuración particular de estas tres capas semiconductoras hace que, en un primer momento, el diodo se comporte como un diodo convencional, es decir, a medida que aumenta la tensión de polarización en directa, aumenta la corriente que circula en directa por el diodo. Pero cuando se llega a un valor máximo, ocurre un fenómeno contrario incluso a la ley de Ohm. Si sigue aumentando la tensión, la corriente en lugar de aumentar comienza a disminuir. Esto se debe al proceso de conservación de cantidad de movimiento en los electrones. Sabemos que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento implica que el producto de masa por velocidad de un electrón debe mantenerse constante. En los diodos GaN, superada la tensión de pico, lo que ocurre es que los electrones tienen mayor masa aparente disminuyendo su velocidad. Y sabemos que si un electrón o un tren de electrones disminuye su velocidad, circularán menos electrones por unidad de tiempo. Y si pasan menos electrones por unidad de tiempo, lo que estamos diciendo es que la corriente eléctrica está disminuyendo, tenemos menos amperes. Por lo tanto, habrá electrones de mayor masa con menor velocidad. Disminución de la corriente con aumento de la tensión. Y eso genera esta curva en forma de entrada de túnel, que es lo que le da el nombre al diodo, diodo GaN o diodo túnel. Si este fenómeno se reproduce en el tiempo, lo que tendremos es una señal oscilando entre un valor mínimo y máximo de corriente y entre dos valores de tensión, que lo hará a una frecuencia sumamente elevada, de hecho a frecuencia de microondas. Aquí vemos el montaje de un oscilador completo con un diodo GaN, donde el diodo está en esta zona. Hay un tornillo de montaje que sirve para el ajuste del diodo, vamos a encontrar bobinas, elementos mecánicos que fijan al diodo en su lugar, un iris u orificio mecánico que va a generar el modo de propagación transverso eléctrico, transverso magnético, transverso electromagnético o híbrido que se va a generar por la oscilación del diodo GaN por el efecto que hemos explicado. Y vemos aquí la guía de onda a partir de la cual se va a propagar la señal de microondas. El otro diodo típico utilizado en microondas es el diodo PIN, que recibe su nombre por estar conformado por material semiconductor P, material semiconductor N y separando ambos un material semiconductor P de muy alta resistividad que se denomina zona intrínseca. El semiconductor P está confeccionado a partir del boro y el N a partir del fósforo y el intrínseco a partir de fósforo de alta resistividad, es decir, con electrones en banda de valencia difíciles de arrancar.